inmunodeficiencia común variable. Empezando por definir la inmunodeficiencia común variable, es una inmunodeficiencia primaria que puede presentarse con múltiples fenotipos clínicos que se caracteriza por una falla en la producción de anticuerpos. De acuerdo a la epidemiología, es la inmunodeficiencia sintomática más común en la edad adulta. Tiene una prevalencia en México de 1 en 25 hasta 50,000 en la población general, con una incidencia de alrededor de 1 en 25 a 1 en 75,000 de nacidos vivos. Tiene una presentación bimodal, con su primer pico entre los 6 a los 10 años y el segundo entre los 18 a 25 años de edad. Con frecuencia los pacientes presentan hasta 7 años de retraso en el diagnóstico a partir del inicio de los síntomas, porque pues como es una inmunodeficiencia que su presentación clínica más común es la deficiencia de anticuerpos, tiene múltiples manifestaciones clínicas y por eso es el retraso en el diagnóstico. No tiene predominio de género y la mayoría de los pacientes con inmunodeficiencia común variable son caucásicos de 50 a 70%, los mestizos tienen un 20% de los casos y afroamericanos solo el 2%. En la herencia es polimórfica, tiene casos esporádicos, eso quiere decir que solamente del 10 al 15% de los casos se identifica con un patrón de herencia definido y los demás son por mutaciones genéticas, ya como lo mencioné anteriormente. La patogenia es que tiene un defecto en la fase terminal de la maduración de los linfocitos B, es decir, cuando ya los linfocitos B maduros cambian a células plasmáticas o a células B de memoria. Tanto las células plasmáticas como las B de memoria son las que van a tener las alteraciones. Y las células B maduras son las que están presentes en un número normal en la mayoría de los casos, lo que sugiere defectos en la diferenciación tardía, como ya lo mencionaba. Va a haber una ausencia de células B de memoria, lo que va a sugerir una reacción germinal insuficiente que puede asociarse con el bloqueo de la transición de células T1 a T2 en pacientes con inmunodeficiencia común variable y debido a la deficiencia del receptor BAF, que es el factor activador de los linfocitos B. Esta sería una de las causas que se ha estudiado. Y bueno, esta es una imagen para demostrar el proceso de diferenciación de los linfocitos B, y a partir de donde se observa la línea vertical sería donde está el problema, donde dice célula B transicional, que cambia de las células germinales a las células B de memoria y a las plasmáticas. El incremento de las células B transicionales se asocia con linfadenopatías y el aumento de las células B con CD21 se relaciona con esplenomegalia, enfermedad granulomatosa, y estos son los que van a tener un pronóstico pobre. Y como lo mencioné anteriormente, son polimórficos. Se han encontrado al menos mutaciones en 5 genes en los pacientes, como el TACI, que es el Transmembrane Activator en CAM Interactor, o TNFRSF13B, que es la superfamilia de los factores de necrosis tumoral. El gen ICOS, el BAF-R, como ya lo había mencionado anteriormente, y el BAF, que también pertenece a la superfamilia de los receptores de factores de necrosis tumoral. Y el último que se ha estudiado es el MSH5. Estos 5 son los que más se han estudiado en los pacientes, que son los que ha tenido interacción, pero puede ser que aún haya más genes por descubrir. Y hay otra mutación, pero en un coestimulador llamado APRIL, que es el ligando inductor de proliferación de los linfocitos B. Y aquí hay una tabla de las diferentes clasificaciones. No hay clasificaciones, o bueno, al menos no encontramos en el continente americano, por eso solamente hay de Alemania, Francia o del continente europeo. Y bueno, pues aquí nada más dice el número de subgrupos en los que se clasifica. Como vemos, la Euroclass es la que más tiene. ¿Utiliza las células B de memoria con y sin cambio de isotipo para su clasificación? Sí, solamente la de Paris no. Si utiliza
la CD21 o las células B transicionales, o la utilidad como factor predictor para ver qué manifestación clínica es la que más se va a presentar de acuerdo a las células B que van a presentar con mutaciones. En casi todos, si se fijan, son esplenomegalia, y tanto la de Paris como la Euroclass van a tener linfadenopatías o la enfermedad granulomatosa que más adelante se va a presentar. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, estas se van a detonar sobre todo en las infecciones, sobre todo en 3 niveles, comenzando con mayor predominio en el respiratorio. En este vamos a tener 3 principales, que es la otitis media, la neumonía y la sinusitis. Estos se van a dar por diferentes patógenos como el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. Además de otro de nuestros espacios donde tendremos infecciones será el espacio gastrointestinal, en donde tendremos con predominio a 3 diferentes bacterias, Campylobacter jejuni, Rotavirus y Giardia. Esta última siendo más predominante en los casos de diarrea. Además tendremos otras infecciones como las cutáneas, conjuntivitis, meningitis, sepsis, pielonefritis, mastoiditis, osteomielitis, artritis séptica y celulitis periorbital, teniendo con mayor predominio la meningitis e infecciones cutáneas en este tipo de casos. Además, como enfermedades autoinmunes, tenemos que esta tendrá predominio por el género femenino, presentándose del 15 al 31% de los pacientes y con manifestaciones más frecuentes como la púrpura trombocitopénica y la anemia hemolítica autoinmune. De manifestaciones menos frecuentes tenemos varias, comenzando por la artritis reumatoide, el hiper- o hipoparatiroidismo, la anemia perniciosa, la anemia plástica, la alopecia areata y la psoriasis. Bueno, en las infecciones gastrointestinales, estas van a tener van a ser más frecuentes la diarrea crónica y la mala absorción intestinal, y además se va a encontrar presente en el 50% de los casos. Además, esta se puede detectar por una biopsia intestinal en los pacientes y se van a mostrar que va a haber alguna atrofia en las vellosidades con alguna infiltración linfocitaria de la lámina propia, en donde va a estar reflejando la hiperplasia nodular linfoide. Como enfermedades alérgicas, vamos a tener las principales, que son rinitis alérgica, asma, urticaria, eczema, alergia a medicamentos y anafilaxia. Además de que también vamos a presentar algunas neoplasias, y estas se presentan con mayor riesgo de desarrollarse de las tipo hematológicas y las sólidas, que se dan en los tejidos como mama, próstata, ovario, piel y colon. Las más frecuentes vamos a tener un tipo de cáncer, que es el linfoma de Hodgkin, y el cáncer de estómago, que en riesgo a la población general van a estar del 30 a 50 veces con mayor riesgo. Además tendremos la linfoproliferación maligna, que va a ser en pacientes que van a presentar sobre todo inmunodeficiencias primarias y van a estar relacionadas al virus de Epstein-Barr, además de defectos de regulación inmune o inestabilidad genética. En el síndrome linfoproliferativo, este se va a presentar con mayor frecuencia en los granulomas multisistémicos, que van a ser la causa principal de morbilidad, afectando con mayor frecuencia y severidad a los pulmones de los adultos. Además, tendrá la presencia de hepatoesplenomegalia y adenomegalia, y granulomas con autoinmunidad, con anemia hemolítica autoinmune presente en mayor del 50% de los casos. Como diagnóstico vamos a tener diferentes criterios que están determinados por la Sociedad Europea, en la que se va a observar el inicio de la inmunodeficiencia después de los 2 años de edad, la ausencia de isohematoglutinas y la respuesta a las vacunas, además de la exclusión de otras causas de hipogamaglobulinemia, recordando que la respuesta a las vacunas debemos de analizar si esta es pobre o se da de manera adecuada en el paciente. Como diagnóstico diferencial de la exclusión de otras inmunodeficiencias, tenemos que considerar que estas sean menores de 2 años de edad, y además excluir la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, es decir, que los niveles de IG estén disminuidos, y descartar las causas secundarias de esta misma, como quemaduras, enteropatías perdedoras de proteínas, proteinuria en rango nefrótico, neoplasias y uso de medicamentos como captopril, cloroquinona, primaquina, etcétera.
De tratamiento se tienen 3 principales, comenzando por la restitución con gamaglobulina humana intravenosa o subcutánea, puede ser de 300 a 600 miligramos, dependiendo de los kilogramos y de la dosis, y esta se da al paciente cada de 3 a 4 semanas. Esta va a disminuir la incidencia de las neumonías, las admisiones hospitalarias por infecciones y previene la enfermedad pulmonar crónica. En los antimicrobianos, estos nos van a servir para prevenir o erradicar las infecciones activas, y el tratamiento de granulomas puede ser con esteroides, con hidroxicloroquinona, ciclofosfamida, metrotexato, infliximab, que esta va a tener una respuesta variable y por lo general esta es un poco pobre, entonces es el tratamiento que menos se considera. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, gracias. ¿Qué encontraron de diferencia con los otros tipos de inmunodeficiencias que habíamos visto hasta ahora? ¿Alguna diferencia que...? En esta tiene manifestaciones como... ¿Te escuchan en casa? Sí. Nada más déjeme, ¿dónde pongo dejar de compartir? ¿Ya? No. Lo que encontramos es, bueno, en esta ya había más información porque era mucho más común, y en las clasificaciones que había es que hay unos que sí tenían casi una producción, o sea, casi normal de IgM, IgG, por lo que las manifestaciones eran mucho más sutiles, si acaso alguna que otra infección recurrente, o sea, esos pacientes que se podrían decir son más enfermizos al año, entonces en esos, por eso es tan difícil el diagnóstico, y en otros, en los más graves, en donde sí había una ausencia total de anticuerpos. Y es la más común, es de las más comunes en la etapa adulta, que las otras no habíamos visto esto, eran casi siempre se diagnostican en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces... De hecho, incluso dice que por eso está relacionado con la respuesta que tienen hacia las vacunas, porque a partir de eso también se analiza el... Muy bien, gracias por su participación. Y ahora vamos con Michelle y Daniela, ¿verdad? Adelante. No, las subimos a Teams, todas las presentaciones. Todas las presentaciones las vamos a subir a Teams porque va a ser parte de su estudio para el segundo examen parcial. Que por cierto ya pónganle fecha y me avisan, ¿sí? La fecha que ustedes se acomoden, nada más me avisan. Creo que son del 4 al 11, 12 de abril los exámenes. Y sería, ¿qué unidades vamos a abarcar la 2, la 3, la 4. ¿Es la de la respuesta a virus, parásitos y bacterias? Sí, pero la de bacterias. No, esa me falta subirla, porque le iba a hacer ahí algunas correcciones. Sí, hasta terminando estas va a venir. Ya ustedes me avisan la fecha. ¿Listas? Bueno, vamos con Michelle y Daniela. Adelante. Bueno, a nosotros nos toca... A nosotros nos toca explicar la deficiencia de coestimulador inducible en inmunodeficiencia común variable autosómica recesiva. Ya esto lo comentaron muy ambiguamente mis compañeras. Espera. Este es un subtipo de lo que acabamos de ver de la inmunodeficiencia común variable. Esto es de los más comunes, y le podemos llamar más comunes porque son raros todos, pero esta entraría con la inmunodeficiencia común variable, es una variante. Adelante. Bueno, primero, ¿qué es el ICOS? El ICOS es un coestimulador inducible, también conocido como H4. También se le conoce como una molécula inmunomediadora de linfocitos que es inducible por activación. Este es un miembro de la familia de los coestimuladores similares a inmunoglobulinas que se va a encontrar en la superficie de los linfocitos T. Bueno, en cuanto a la genética, este tipo de inmunodeficiencia se va a encontrar codificado en el cromosoma 2q33-34, que está cerca de los genes del CTLA4 y del CD28. Estos mismos son parte de la familia de receptores de coestimuladores similares a inmunoglobulinas
inmunoglobulinas. Y también se ha encontrado que este locus va a estar asociado a diferentes reacciones de hipersensibilidad como son, y enfermedades autoinmunes, como son el asma, la esclerosis múltiple y el lupus eritematoso sistémico. Bueno, respecto a la función del ICOS, este juega un papel importante en la diferenciación de las células T, va a secretar citocinas, además proporciona señales necesarias para iniciar respuestas inmunitarias humorales. Se le dice que tiene una función similar a CD28. También se ha demostrado que permite que haya una mayor producción de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, interferón C, factor de necrosis tumoral alfa y estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. A ver, aquí voy a hacer interpretación. Aquí nada más decirles no tiene nada que ver con su presentación, pero las interleucinas, que son las que pusieron ahí, se pronuncian como IL-4, IL-5, porque esto sí es algo como generalizado. Entonces, si ustedes pronuncian de esta manera, se puede tomar como que tienen poco conocimiento del tema. Esto me refiero para cuestiones futuras, obviamente no para esto, aquí estamos aprendiendo. Pero pronunciar IL-4, IL-5, IL-10, y también en la de Nancy y Sofía, los bacterias, cuando tienen dos letras al final, como el Haemophilus influenzae, se quita la letra final. Entonces vamos a decir Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, en vez de pneumoniae, neumonía, le quitamos la letra final. Esto para que en un futuro, cuando ustedes presenten cosas o estén ya en hospital y esto, no los vayan a tomar como que no tienen el conocimiento adecuado por no pronunciar. Es como los que escriben diabetes tipo 2 con número romano y desde hace mucho cambió. Entonces es parte de la actualización médica, decir diabetes tipo 2 con un 2 arábigo. Entonces nada más estas cuestiones enfatizar para que luego no haya ningún problema, ¿sale? Pero aquí estamos para eso. Adelante. Y bueno, en cuanto a la expresión de este coestimulador, va a ser estimulado en células T activadas por señalización del TLR y del CD28. Y bueno, se van a observar altos niveles de expresión de ICOS en la parte apical de la zona clara en centros germinales, como son de amígdalas y otros tejidos linfoides, donde las células T se van a encontrar en contacto con el antígeno y van a formar interacciones estables con células dendríticas foliculares y células B, así como en el timo fetal, donde va a tener un desarrollo temprano de las células T y se va a dar la selección. Y bueno, el ligando de ICOS también se conoce como el CD275, ligando de ICOS, HGL50, B7H, B7RP1 y B7H2. Bueno, entonces la deficiencia de ICOS la conocemos como un marcado deterioro de la formación del centro geminal, que va a afectar particularmente a los isotipos con cambio de clase y va a dar como resultado a una hipogamaglobulinemia profunda. También puede provocar enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, miastenia gravis, mediado por la reducción en la producción de IL-17. Bueno, esta tabla engloba un estudio que se realizó en diferentes pacientes con este tipo de inmunodeficiencia. Y bueno, como es parte del tipo que ya explicaron nuestras compañeras, se van a encontrar como casos muy similares, pero va a predominar las infecciones del tracto respiratorio bajo y alto, además de diferentes manifestaciones gastrointestinales como es la hepatosplenomegalia y la hipogamaglobulinemia. Y bueno, por último, se encuentran diferentes hallazgos inmunológicos, como concentraciones bajas de IgA e IgM en algunos pacientes, pero no es muy común que se encuentren concentraciones bajas de IgM. Además que las células B periféricas en adultos suelen estar notablemente reducidas y por el contrario en los niños van a encontrarse dentro de valores normales. Y bueno,
Por el contrario, la población de células T no va a presentar ninguna alteración. Y bueno, aquí les dejamos el artículo consultado. Muchas gracias. Gracias. Entonces, las mismas manifestaciones de la anterior, recuerden las infecciones de vías respiratorias altas, gastrointestinales y mande. Bueno, más en la como variable, ¿cuál es la fisiopatología de que se produce? Porque cuando tú tienes, esto tiene que ver con las vías de señalización, no en todas. Nos pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carolina nos dice que cuál es la fisiopatología de que se llegue a formar esplenomegalia. Bueno, aquí como hay alteradas diferentes vías de señalización de la transducción de señales moleculares, vías metabólicas, como la mTOR, en este caso como la inositriltrifosfato, en estas vías tienen esa función metabólica de hacer que el vaso, que el hígado funcionen correctamente, y este es el motivo. Hay alteraciones moleculares a cierto nivel que te van a conducir a una esplenomegalia. No hay como que yo te diga, bueno, es que es porque esta sustancia es la que la altera directamente, pero como se alteran las vías metabólicas que ayudan al funcionamiento de vaso, es lo que condiciona la esplenomegalia. Se podría decir que, por ejemplo, en el caso de la inmunodeficiencia, como detecta como deficiencia la maduración tardía de los entonces, estos se acumulan, por así decirlo, en centros terminales, por ejemplo, en el vaso, y eso también puede dar como esa... Se pueden acumular en órganos linfoides, efectivamente, en amígdalas, en vaso, en apéndice, y también podría conducir a una esplenomegalia. Pero es también por las vías metabólicas, por las de transducción de señales. Ok, entonces vamos con los siguientes. Un poquito. Carlos y Roberto, ¿listos? Adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es la hiperactivación de la vía de mTOR como una causa de la inmunodeficiencia variable común. Primero, ¿qué es la vía de mTOR? La vía de mTOR es una vía de señalización molecular que tiene papeles importantes en la proliferación, maduración y básicamente es una vía de señalización muy importante en nuestro organismo y más importante aún en el sistema inmune, y modula pues la proliferación y maduración de inmunocélulas, y es responsiva a muchas de las citoquinas
que encontramos en nuestro organismo y principalmente actúa sobre los linfocitos B en su función y en su proliferación. Aquí tenemos como a grandes rasgos lo que es las vías de señalización. La vía del emetor 1 y la vía del emetor 2 son las que tenemos en morado y en azul. Y como vemos, pues tienen papeles en la inflamación, en la organización celular, en la supervivencia celular, en síntesis proteicas y en autofagia, ¿sí? La vía del emetor y los linfocitos, para su correcta formación y diferenciación, se integran en un ambiente celular que ya vimos nosotros y que está interactuando con varias citoquinas y con varios, pues con presentadoras de antígeno. En condiciones normales, las rutas son esenciales para su crecimiento y proliferación. Debido a esta importancia, el crecimiento celular, los defectos de la vía de emetor causan patologías llamadas torpatías inmunes. La inmunodeficiencia como variable, que como ya vimos es un conjunto heterogéneo de trastornos caracterizados por déficit de anticuerpos, tipo IgG, IgM e IgA, con una pobre respuesta a la vacunación. Y se ha detectado que un defecto a nivel de la vía de emetor y la diferenciación de los linfocitos B puede causar alteraciones en su conversión a células de memoria o células plasmáticas. La vía de fosfoinositol 3 quinasa, AKT, emetor y serina 6 resulta fundamental para el proceso de maduración y supervivencia de los linfocitos B. Después vamos a tener que esta hiperreactividad de la vía emetor es causada principalmente por la alteración de la fosfoinositol 3 quinasa, debido a las mutaciones hipercigotas que generan funciones en el PIK3CD, que da lugar a defectos inmunes. Las principales manifestaciones de este defecto clínicas incluyen pues infecciones de vías respiratorias por virus de Epstein-Barr e infecciones por citomegalovirus, deficiencias de anticuerpos, linfodemionopatía y linfoma. Después vamos a tener que otra mutación que es relevante son las que actúan bajo el gen PIK3R1, que puede causar los mismos problemas clínicos. En este defecto, la mutación resulta de una deleción por parte que codifica para la molécula inhibidora para la molécula P110, resultando en que los pacientes con este tipo de deficiencia también pueden tener pues una IgM elevada y una baja estatura. Y pues acá estarían nuestras referencias. Gracias. Esta es otra de las inmunodeficiencias común variable, otra variedad de estas inmunodeficiencias. El tratamiento es el mismo, la sustitución con inmunoglobulina intravenosa, los niveles bajos de inmunoglobulina son el diagnóstico. En algunas, ustedes ven que tienen algunos niveles extra de ciertas inmunoglobulinas, pero esto ya depende de cada alteración en específico que provoca una u otra particularidad, pero en general los síntomas son los mismos, las infecciones, el tratamiento y diagnóstico. Mándenme. Ese diagnóstico ya no es específico de las variantes de lo hace ya un inmunólogo. Exactamente, nos preguntan si el diagnóstico más específico de estas inmunodeficiencias lo hace un inmunólogo. Así es, él es el encargado de hacer este tipo de diagnósticos porque, como ven, pues se requieren estudios genéticos, estudios moleculares muy avanzados. De hecho, pues muchos ni siquiera los hay en todo México. Entonces hay que mandarlos a otros países y recuerden que ustedes, su función hasta este momento es sospecharlas y referirlas. Más al final vamos a tener un cuadro puntualizando qué datos les van a ayudar a ustedes a referir a los pacientes, pero acuérdense, infecciones frecuentes,
más de 2 otitis al año, más de 2 neumonías, infecciones que requieran tratamiento intravenoso o tratamiento prolongado para controlarse, linfopenias, ausencia de timo en la radiografía de tórax. Todos estos son datos para que ustedes sospechen, y su función, si es sospechar, no es hacer el diagnóstico final porque está en chino, pero sí es referir lo antes posible, porque acuérdense que muchas de ellas pues tienen un pronóstico muy malo si no se detectan a tiempo. ¿Vale? Muy bien, vamos con la siguiente pareja. Alexa y Alexia, ¿quiénes son? ¿Ustedes dos? Muy bien. Ya nos vamos a salir de la inmunodeficiencia común variable, ahora nos vamos a la deficiencia selectiva de IgA, otra de las más frecuentes. ¿Listas? Nos van a compartir su pantalla. Ah, sí, no, las tengo como 4. Deficiencia selectiva de IgA, sí, ¿verdad? Entonces subimos las presentaciones hoy y se agradece el esfuerzo que hicieron por buscar más datos, más allá. No, de muchas es muy poca la información y luego te encuentras, pero te envuelven más con el rollo molecular e inmuno que como tal de la enfermedad. Entonces, porque son enfermedades muy raras, poco conocidas, pero en el programa dice que las tenemos que ver. Apenas es martes. ¿Te estás batallando para que te cargue? Para compartirlo, nada más. Si no, en USB, acuérdense. Acuérdense de siempre tenerla las dos. Alexa, Alexia, ¿quién es Alexia? Alexia sí tiene entrada, pero no tiene la presentación en su compu. Los dos la deben de tener por cualquier cosa. Los que van a exponer mañana, tener los dos del equipo la presentación por cualquier cosa. Si no, Paola, Yasmín y Vanessa, ¿están listas con su presentación? Ah, ok. Mañana la vemos. Ya. Cuando ustedes nos digan, ya voy a apagar mi micrófono. Ya con ustedes terminamos hoy. ¿Ya puedo empezar? Bueno, entonces nosotros le vamos a presentar el déficit selectivo de inmunoglobulina A. Bueno, esto consiste en una deficiencia aislada de inmunoglobulina A sérica en un individuo con IgG normal, en que se ha descartado ya previamente una hipogamaglobulinemia. En cuanto a la epidemiología, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, una tercera parte requiere de lo que es atención médica y 1 en 100 a 1 en 1000 es de raza blanca. En cuanto a las características genéticas, estos pacientes tienen una mutación en el factor de necrosis tumoral, activador transmembrana y modulador de calcio e interactor de ligando de ciclofilina, una molécula que se encarga de mediar el cambio de isotipo en las células B. Además, hay una, puede estar presente o no, una anomalía de los cromosomas 16 y 18,
Además, tiene una asociación de variantes genéticas en los genes para el dominio C de licasa, inducida por el interferón que contiene proteína, y para la familia de dominios de lectina de tipo C16. Y también está asociada a los genes de MHC. Ahí. Y bueno, con respecto a la fisiopatología, esta consiste en lo que es un desorden heterogéneo que empeora por diversos mecanismos patogénicos. Se desconocen, la verdad, los defectos moleculares exactos, de hecho nos costó bastante encontrar información, pero muchos pacientes con este déficit selectivo de inmunoglobulina A, aunque no todos, parece que tienen una producción aumentada de la secreción de inmunoglobulina M. IgA e IgM tienen similaridades en su evolución estructural y funcional. Y en cuanto a las células B, en estos pacientes hay células B expresando lo que es IgA, pero su desarrollo está aparentemente bloqueado. Esto se debe a, bueno, teóricamente debido a una coexpresión de IgM e IgA. Y en cuanto a las células T reguladoras, su porcentaje es significativamente menor en un estudio que se hizo en 26 niños con esta patología en comparación con los valores normales. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, estas van a ser variables y la mayoría de los pacientes van a presentarse como asintomáticos. Es importante saber que los niveles de IgA no están relacionados con su severidad. Primero vamos a tener que van a poder presentar infecciones recurrentes como respiratorias que pueden incluir sinusitis o otitis media. También pueden ser gastrointestinales como Giardia lamblia. También vamos a tener en los trastornos autoinmunes como la artritis reumatoidea, en la lupus eritematoso sistémico, en enfermedades celíaca o hepatitis, angina inestable, cirrosis biliar primaria también se puede presentar. También podemos tener en los trastornos alérgicos como es en la conjuntivitis, rinitis, alergia alimentaria, entre otros, y en reacciones anafilácticas como la transfusión. En cuanto a su diagnóstico, es su hallazgo de una deficiencia aislada de IgA sérica en presencia de niveles normales de IgG e IgM en pacientes mayores de 4 años, en el que se han excluido otras causas de hipogamaglobulinemia. Hay evaluaciones iniciales del laboratorio, que es con la medición de la concentración sérica de IgA, IgG e IgM, y bueno, esto se debe de repetir el nivel de IgA para confirmar la prueba inicial y asegurar un diagnóstico. El diagnóstico de déficit selectivo de IgA se basa en el hallazgo de la inmunodeficiencia aislada, que es de la IgA sérica en presencia de niveles normales de IgG e IgM de un paciente pues, igual de mayor de 4 años. Tiempo. Esta sí la pueden hacer ustedes, el diagnóstico, porque las inmunoglobulinas séricas se miden en cualquier laboratorio. En Salud Digna incluso pueden medir niveles de inmunoglobulinas séricas y ahí se los van a dar sin ningún problema. Lo repiten, si sale 2 veces IgA bajo, muy bajo, lo mandan a pediatría, lo refieren a pediatría y como no son enfermedades graves, ya el pediatra verá si solo lo vigila o también lo va a mandar a inmunoalerta. ¿Vale? Adelante. De aquí sí encontramos tratamiento y vamos, bueno, aunque en sí la mayoría no va a necesitar un tratamiento como tal, a menos que tenga pues, infecciones recurrentes. Puede realizar un tratamiento prolongado con antibióticos para ayudar a prevenir la reaparición de infecciones y también es importante evitar los hemoderivados que contengan IgA. Algunos pacientes con déficit de IgA presentan inmunodeficiencia variable común con el tiempo y otros pueden mejorar espontáneamente. El pronóstico es peor si aparece una enfermedad autoinmunitaria. Y esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Gracias. Entonces, con esto vemos ya las deficiencias de anticuerpos. Mañana nos faltan los equipos que nos quedaron pendientes y quedó un equipo
del grupo, ¿cuál era? El grupo del 1, ustedes son el 3, ¿verdad? Ok, y quedó pendiente también el del 1 para que mañana estén listos para compartirnos su pantalla, ¿sale? Gracias y nos vemos mañana. Suban sus presentaciones. Yo tengo pendiente solo una de subir. Nos vemos.